¿Se puede conocer a Dios desde la ciencia? Este análisis lo hice por el curso que estoy tomando de Ciencia y Fe en la lección 7 que habla sobre la evolución cosmológica del universo, y la pregunta que contesté o que considero que he contestado dice, la evolución cosmológica del universo. ¿Qué podemos decir sobre la evolución cósmica? ¿Qué importancia tiene el hecho de que la inmensidad del universo observable no niega necesariamente la posibilidad de un Dios que haya buscado crear creadores, mentes interiores al universo capaces de pensar sobre la mente divina? No estoy segura si dijo interiores o inferiores, pero bueno. Así comienzo mi tarea o mi ensayo, como lo quieran ver. No recuerdo con exactitud el nombre del santo que le preguntaron, me parece que fue Santo Tomás de Aquino, que cuándo se acababa el mundo o si el universo tiene fin. Él respondió, eso que lo digan los científicos. Por favor, si escuchan esto y saben el nombre exacto de la persona que dijo esto, no dejen de escribirme y de poner ahí el nombre de quién fue el que lo dijo exactamente. Lo anterior me lleva a una relación que siempre hemos establecido entre el universo y la teología, que no siempre hemos sabido reconocer en viceversa. Lo que digan los teólogos es verdadero, revelado, pero lo que vemos en la ciencia es limitado. Nunca se reconoce, al menos en los aspectos que mencionaré, cómo la ciencia colabora en temas teológicos de gran importancia. El Big Bang, la constante expansión del universo. Esto significa que Dios crece. Si Dios crece, ¿desde dónde crece? La persona, como esa nada que se deja ser, le permite a Dios ser en él. De ahí que la coexistencia en la persona le permite a Dios ser en libertad. Si nos limitamos al espacio y al tiempo, es difícil imaginar un Dios con 3 pies. Pero si consideramos las virtudes, siempre es posible crecer más en orden, disciplina, y si esta persona puede crecer desde la coexistencia en otros, que son la nada le presta el espacio para ser con. Digamos que Dios siempre ha crecido. Fue antes del Big Bang que la trascendencia llegó a un punto que explotó e invadió la nada. En los espacios de la nada cupo la libertad, de ser más o de dejar de ser. De ahí que las primeras criaturas que creó, los ángeles, pudieran negarle. En la naturaleza nada se desperdicia. Todo tiene un círculo de vuelta. Es posible que desde ese lenguaje natural podamos considerar la redención angélica. Perdón. Dios no hace desechables o basura en la naturaleza. La Virgen María en su aparición en Fátima nos dice que recemos en la siguiente manera. Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. ¿Nos está llamando a rezar por las criaturas caídas angélicas también? Si esto es así, ¿cómo se reciclarán los ángeles? Habla el Apocalipsis de 1/3 de estrellas caídas. El profesor David Yao, el señor que da el video de esta lección 7 en mi curso, en la clase habla de cómo se considera que la materia más abundante en la Tierra está hecha de polvo de estrellas. Estrellas, 1/3. Está hablando de los hijos de la gran prostituta. Hay 3 mujeres, la Virgen María, la Iglesia y la gran prostituta, la esposa de Cristo, la esposa del anticristo y la madre de Cristo. Una ícono de la otra en algún espejo contrastante por los pecados que no comete una o la otra, y una siente los dolores de parto y otra no, y otra es esclava y otra es libre y así. Me parece que todo es un diálogo enriquecedor. Dios aprende de nuestro actuar y por eso nos juzga según nuestros juicios. Crece con nosotros como crece un padre y se hace mañoso con las mañas de su hijo que no quiere comer verduras y le enseña desde sus picardías cómo actuar para que finalmente las consuma. Consigue incluso que desde el pecado seamos más fieles. Me llama la atención el final de la película Cat in a Hat, donde la niña que no quería romper reglas y el niño que hacía todo lo contrario a lo que le ordenaban terminan equilibrados. Y el gato se siente feliz de poderles haber dejado una lección y arregla todo el desastre provocado por ese contraste. Perdón. Pues considera que lo propio era ser niños, aprender a jugar, divertirse sin desobedecer, pero tampoco siguiendo las reglas como si solo de eso se tratara la vida. Pienso que al final la ciencia nos enseñará lo que es higiénico, lo que es propio del comportamiento humano. De esta manera, los que critican y son seguidores de las normas y los que hacen todo lo contrario desde Dios y la confusión que generaron nuestros pecados, podrán mostrarnos quiénes realmente somos. En esa humildad nos encontraremos como hermanos y quizá
nos arrepintamos como los chicos de Kat y Nehal y consigamos arreglar el mundo. El ejemplo de la película me recuerda a la hecatombe a la que sobrevivieron los protones que le dieron existencia natural al mundo. Lo relaciono con el final de la iglesia remanente, con el choque de la materia y la antimateria. La asimetría con la iglesia remanente, que ni busca seguir las reglas por seguirlas, tanto que las rompe por la confusión en la mezcla de ritos, ni los paganos que hacen todo por placer, que no siguen las reglas. En la película se arrepiente la niña y el niño, la materia y la antimateria, y por eso lo arreglan todo, aunque en la realidad universal chocan tanto que solo sobreviven los que no tienen un contrincante en contraste, los que no pelean, los asimétricos que no tienen con quién pelear. Perdón. La iglesia remanente queda como esas partículas que sobreviven ante el choque de dos grupos que hacen lo mismo, unos por placer y otros por mandato divino, entre comillas. Fuera de esta noción de persona y ciencia, higiene, no sería la primera vez que la cosmología física se tope con analogías o mundos paralelos. Las neuronas tienen las mismas cantidades que el número de galaxias en el universo. Parece que el autor de todo, como sea que le llamemos azar o Dios, tiene todo muy ordenado. Sin embargo, la ciencia critica a la religión por creer en un creador, aunque descubra un orden maravilloso en la naturaleza. Pero la teología no se queda atrás con no tomar en cuenta la ciencia. Mientras sigamos juzgando en mal los comportamientos de otros que son similares a los nuestros a oscuras, aunque supuestamente unos lo hagan en el nombre de Dios y otros en el nombre del placer, cualquiera de los dos está rompiendo la naturaleza, haciendo algo que al menos antihigiénico. La ciencia nos dirá lo sensato y la fe no será necesaria. Existe un experimento de Milgram que fue llevado al cine. Unas personas eran obligadas a poner unas 450 voltios en un supuesto experimento para evaluar el papel del maestro y el alumno. El maestro debía castigar al alumno. Alguien se hacía el responsable del dolor que le infligía al otro. Este era el mismo que le entregaba el dinero por el tiempo invertido en el experimento. Le daba un beneficio y estaba en una posición de responsable. Descubrieron que la mayoría, una gran mayoría, terminó hasta el último grado de voltios, aún sabiendo lo doloroso que era. Analizándose los mismos, decían que jamás habrían provocado bajo otra circunstancia el dolor a alguien. Pero Milgram analizaba la figura del responsable del experimento con la figura de Hitler y los dictadores de su época. ¿Cuántas personas habrían llevado a la cámara de gases a otros solo porque alguien más era el responsable? El fin del mundo lo determinarán los científicos, pero esto lo veo desde otra perspectiva. No solo porque ellos dirán cuándo este polvo de estrellas se convertirá de nuevo en polvo, sino porque ellos podrán ayudarnos a descifrar cómo toda esta confusión de ritos ha llevado quizás a muchas personas en la jerarquía de la Iglesia a desconocer lo propio natural del ser humano. La ciencia, la fe, la doctrina y la escatología nos dicen que al final de los tiempos, no digo que sea ahora, al final se mezclarán los ritos. Las personas confundirán los ritos de Dios con los paganos, justo antes de entrar a la tierra prometida. Y Dios someterá a los infieles a pestes o los sumergirá en el agua dentro de la tierra, les hundirá. La pregunta es, ¿está la humanidad abierta a esta posibilidad? ¿Cómo podemos ayudarles a las personas desde la ciencia y la fe a reconocer cuáles son los ritos propios del Dios vivo y los del Dios falso? Si me preguntaran, acudiría a la ciencia. Si no tengo dientes en las orejas, no tengo por qué comer por ahí. Si algo es antihigiénico, no tengo por qué hacerlo. Si no tiene trascendencia en el mundo natural o no se demuestra científicamente y público que trae beneficio, no debe hacerse. Pues los conjuros, aunque funcionen, si no me siento tranquilo de publicar un ensayo diciendo esto cura esto o esto provoca esto, es probablemente que lo que hago está mal, pues no quiero que se enteren de cómo curé o cómo enfermé a alguien. La ciencia nos puede revelar muchas cosas, no solo desde sus descubrimientos, sino desde sus métodos. Todo se publica, todo se critica, todo se cuestiona y todo es un diálogo abierto hacia lo que es. La teología tiene un miedo aceptable a equivocarse, pero por este miedo han silenciado a muchos que lo único que posiblemente querían decir era quizás esto no está bien del todo. La mente divina no solo hizo el universo capaz de ser comprendido por la persona, también allí escribió como en los libros inspirados. Desde la naturaleza podemos comprender en una lo que Dios nos quiere decir como Padre. En Deuteronomio podemos observar
todo lo que Dios le iba pidiendo a Moisés para hacer el arca de la alianza. Cuando leemos el Apocalipsis encontramos que son los mismos elementos con que negoció la gran prostituta, mientras el templo final es descrito como un cuerpo. Nos está diciendo Dios con esto que las religiones llegarán a un punto máximo de corrupción al final de los tiempos y que el único templo real será nuestro cuerpo. Si es así, ese final está relacionado con la mezcla de cultos, en un plan ecuménico pagano que confunde la entrega de Jesucristo con la Iglesia. ¿Cómo podremos nosotros distinguir entre el verdadero ecumenismo y la mezcla de cultos que sucedió justo antes de entrar a la tierra prometida? La respuesta para esto, para mí, es la ciencia. De ahí que el universo creado tenga normas, un orden propio. Leyes que las personas somos capaces de comprender, de reconocer. Dios dejó escrito allí las respuestas para su iglesia remanente, la iglesia triunfante, que no iba a tener el acceso a una buena doctrina debido a la corrupción prevista. Dios no nos deja solos, no nos abandona, y deja claves en todas partes para que quien las quiera ver pueda encontrarse. Sigo con mi pregunta. ¿Está el mundo preparado para reconocer la corrupción de todas las religiones? Dios dijo que no abandonaría su iglesia, pero ¿qué significa ser iglesia? ¿Y cómo podríamos distinguirla de la verdadera al final? Cuando todo se corrompa, desde lo natural, desde lo que está publicado. Si la sodomía está prohibida y las personas la practican en el nombre de Dios, hay una incoherencia en quienes la practican. No basta decir el Papa lo publicará eventualmente en una encíclica, pues el rompimiento, los procesos antihigiénicos y la misma ciencia nos pueden decir que si nuestro Dios el Creador habría hecho el cuerpo humano de manera diferente si considerara la sodomía como una práctica necesaria. Abraham, para comenzar la iglesia, tuvo que romper con la ley moral natural, porque la iglesia era eso que separaba a Dios de los hombres, era el intermediario. Dios quería vernos cara a cara, pero Moisés tuvo que escuchar las quejas del pueblo que le decía, que te hablen a ti, nosotros no tenemos miedo de esa voz. Para eso tenía que crear un intermediario que nunca iba a ser perfecto. La voz de la verdad siempre es incómoda. La iglesia del Arca de la Alianza era cómoda, pero no perfecta. No era la verdad perfecta. El templo creado para interceder entre los hombres y las personas, igual que la figura de los experimentos de Milgram, está hecho para no existir. Pues solo provoca que las personas negocien o realicen actos corruptos en el nombre de lo que llaman Dios. La voz de la conciencia les responsabiliza más cuando están en independiente y no tienen a alguien responsable de sus obras. La persecución de la iglesia al final de los tiempos nos lleva a la noción de la iglesia como templo en el cuerpo, la manifestación de Dios como Espíritu Santo, no dependiente de alguien externo como en el Estado Islámico que le permite matar o provocar terror. Las grandes equivocaciones humanas vienen de responsabilizar a otros de nuestras acciones, mientras que la ciencia se relega a un espacio para ateos y los religiosos no comprenden que podrían estar armonizados en su conciencia desde las nociones básicas de higiene. Insisten en el curso en el que estoy llevando, por eso es esta tarea, insisten en el curso que la diferencia entre los métodos de la cosmología religiosa y la cosmología física, pero al final de cuentas estamos conociendo. No veo cómo la teología no puede enriquecerse del diálogo en crítica propio del método científico, ni cómo la ciencia no pueda crecer desde esta noción de revelación divina en todo lo creado. Mutuamente se complementan y no tienen por qué utilizar métodos diferentes. Si las religiones se dejaran corregir por la ciencia tendría más apertura a la noción divina y los métodos podrían complementarse tanto como sus contenidos. El universo, su inmensidad y la capacidad de entender sus reglas nos invitan a reconocer a un creador que no está lejano a sus criaturas, que habla un lenguaje que quizás no es fácil, pero no es imposible ser interpretado. Tengo la impresión de que la incoherencia entre la ley moral natural propia del inicio de la creación de la Iglesia nos invita a reconocer en ella esa veladura o distancia entre la criatura y la verdad. No dejo de considerar que la Iglesia católica tiene la verdad universal, tampoco dejo de reconocer la autoridad del Papa, pero ha de considerarse que no se ha escrito nada sobre un ecumenismo de cultos paganos y existen personas que podrían estar realizando actividades en un supuesto llamado de Dios bajo doctrinas que no están públicamente descritas en su afán por acercarse a Dios, lejos de lo que todos pueden conocer.
De ahí que los científicos pierdan la fe ante las manifestaciones religiosas, que manipulan a otros desde estas prácticas que engañan a los fieles desde brujos o conjuros que les traen beneficio a corto plazo. La corrupción final de toda la Iglesia, aun reconociendo la noción de verdad o la incapacidad de equivocarse del Papa en el plan diabólico, se fundamenta en la destrucción de la familia. Existe algo maravilloso en la célula de la sociedad que no pasa en ninguna otra estructura institucional. Los miembros más pequeños nacen en una estatura chica y luego se convierten, muchas veces incluso, en más grandes que sus padres. Aunque la autoridad de los abuelos se siga respetando, la incapacidad de equivocarse del mismo nunca se asocia a un comportamiento inmaculado. Le hacemos caso al abuelo, pero con ciertos límites, en un ambiente crítico, pues aunque nos haya enseñado a caminar, hoy sabemos que sin su bastón él no avanza. En las instituciones no sucede esto. Los jefes tienen la razón sin importar qué, y por eso vemos a las empresas quebrar y a quien se atreve a contraargumentar con el jefe tiene, entre comillas, problemas con la autoridad, aunque la industria vaya a pique. El Santo Padre casó a 2 personas en un avión. Las mismas se encontraban lejos de su parroquia y no vi testigos de ellos, o sea, que fueran testigos propios de ellos, familiares de ellos, o gente que les conociera de ellos. Así, en todo su sentido, que les conociera de verdad. Puede hacer esto cualquier sacerdote. Ante todos los demás, el Papa tiene la misma autoridad que cualquier otro para casar o para no casar. Tiene autoridad para casar a alguien sin permiso de la parroquia. El matrimonio que celebró es válido. ¿Pueden ellos argumentar cierta presión ante la figura del Papa que no les permitió decidir en libertad a futuro? Todas estas son interrogantes que no me interesan por ahora. Lo que me gustaría señalar es el diálogo en redes sociales que llegaba a comentarios como, entre comillas, si lo hizo el Papa, no puede estar mal. Es un abuelo, no es perfecto. Pero la noción de familia rota en la sociedad no nos permite reconocer la diferencia entre equivocación doctrinal y equivocación cotidiana. Me parece que al mismo Papa el contexto podría afectarle, haciéndole considerar que todo le está permitido, y eso lo digo con todo respeto. La destrucción de la familia hace que se pierda la noción crítica amorosa propia del conocimiento humano que no le teme a la verdad, que no le teme a un choque entre autoridades, pues su única autoridad es Dios. Su templo no es una jaula de mármol, sino su cuerpo, y el Espíritu Santo su principal guía. Supongamos que existe alguna manera de interconectarse con las demás personas para manipular sus sentimientos religiosos. Este sistema es descubierto por científicos y los religiosos son observados como manipuladores. ¿Está la religión o la teología dispuesta a aceptar la posibilidad de que estos embrujos o conjuros? ¿O preferiría seguirlo usándolo con las mentes débiles? No podemos pedirle a la ciencia que comprenda nuestras razones mientras sigamos actuando como brujos de pueblo. Las actuaciones de la Iglesia, todas, deberían ser sujetas a debate como los actos científicos. Si el sacerdote hace algo que cura y no se publica, algo está mal, puesto que si todas las acciones que hace son buenas, merecen ser conocidas. De acuerdo con Deuteronomio y el libro de los Reyes, en el relato que habla de Elías, existen algunos cultos paganos donde las personas se dejan sangrar, bailan, sacrifican bebés, etc. Antes de entrar a la tierra prometida existe una confusión entre estos cultos y los de Dios. La figura de la tierra prometida es el final de la iglesia triunfante. Si estos cultos existieran en el mundo, en el futuro, mezclados, ¿está la ciencia preparada o autorizada para examinar y conocer todo lo que realizan las religiones? ¿O con un falso respeto podrían dejarles sangrar, sacrificar niños en el nombre de Dios? ¿Estamos preparados para tener una visión crítica ante los gobernantes en la fe? ¿O la ciencia solo nos servirá para intentar curar algo que quizás fue provocado por un maleficio, pero no nos atrevemos a decirlo porque qué mal nos veremos? Peor aún, pensaremos en soluciones desesperadas y contactar a uno de esos sacerdotes que a futuro se mezclarán con esos ritos y conseguirán por medio de sangrados y sacrificios humanos la curación de nuestro familiar. En mi opinión, la ciencia nos dirá cómo terminará el mundo y no hablo de polvo de estrellas. La ciencia será el apoyo de ese protón asimétrico de la iglesia remanente que no se mezcló con ritos paganos ni se inclinó a ellos por placer o en el nombre de Dios. Será ese corazón inmaculado de la Virgen que demuestra a la naturaleza de Dios tal como fue creada, natural, considerando lo que es higiénico, propio de ser persona humana.